Ya lo tenemos en línea a Fabricio Machinena, el profe de historia que tiene su columna todos los viernes. Buenos días, buen viernes. Hola Manu, buen día, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. ¿Cómo llevas esa cuarentena? Mirá Manu, para nosotros no hay feriado, seguimos acá al pie del cañón en plena tarea docente. Bueno, eso te iba a preguntar, así que felicitaciones porque sabemos que todos los docentes, bueno, desde el minuto cero de esto, ¿no? Desde el día 2 están trabajando a full, con mucha tarea, con mucho trabajo y también acostumbrarse a ese ritmo, ¿no? De todo por mail, de mucha tarea cibernética. Sí, Manu, lleva su tiempo y bueno, hay que estar ahí acompañando este proceso, es difícil para todos, pero bueno, poniéndole siempre la mejor onda y tratando de que sea realmente una oportunidad para reforzar algunos aprendizajes, ¿no? Ayer leía una noticia, no sé si era fake news o no, pero decía, bueno, estaría bueno tomar el consejo de no sé quién era sobre que los chicos no arranquen tan temprano a la mañana. Están todos dormidos a la mañana. Bueno, eso es un poco relativo, quizá en algunos casos funcione, en otros no. Vio que uno tiene su propio ritmo biológico y también hay casos que a la tarde por ahí igual no funciona. Claro, Te voy a decir que hay de todo tipo. Exacto, pero bueno, aquellos que fuimos de mañana tenemos ese recuerdo, ¿no? De pleno invierno. Con sueño y mucho frío, mover para el colegio, pero bueno, también está bueno. Sí, no, es verdad, la mañana se complica un poco más. Exacto. Sí, la arrancada. Bueno, tenemos para el día de hoy, ya lo anunciábamos, a la gran pintora mexicana Frida Kahlo. Sí, hoy lo hacemos en modo de recuerdo y de homenaje para la querida Dani Larrea, una gran compañera, siempre la recordaremos con una sonrisa y con una de sus artistas predilectas, ¿no? Frida Kahlo, la pintora mexicana. Nada más y nada menos. Bueno, para aquel que no sabe absolutamente nada o tiene solamente una imagen, porque hay muchas imágenes, ¿no? de Frida Kahlo. Exactamente, sí, se transformó en una especie de ícono popular, en un objeto de consumo muy relacionada también con el movimiento latinoamericanista, feminista. Se ha transformado en una marca registrada prácticamente del arte contemporáneo, ¿no? Pero vos sabés que, como en muchos otros casos, Manu, de pintores, músicos, etcétera, el reconocimiento no le llegó en vida, sino mucho tiempo después, ¿eh? Bueno, ¿cuántos artistas hay, no? Que no pudieron sentirse abrazados, ¿no? Queridos de esa manera con ese reconocimiento, ¿no? Un montón ahí. Tal cual, mira, podríamos hablar algún día de, por ejemplo, Vincent Van Gogh, ¿no? El hombre récord en cuanto al monto en que se vendieron sus cuadros, que en vida prácticamente no vendió uno solo, ¿sí? Murió en la miseria absoluta. Bueno, con Frida pasó algo parecido, ¿no? Fue un reconocimiento póstumo el que le llegó. Bueno, nos vamos a ir a México, ¿no? Es mexicana, pintora, ¿cómo arrancó un poco su adolescencia? Sí, vos sabés, Manu, que es una de las artistas en las cuales, si uno no conoce su biografía, muy difícilmente pueda llegar a entender el espíritu de sus obras, ¿sí? Tienen, digamos, están íntimamente ligadas con lo que fue su trayectoria personal, ¿sí? Frida Kahlo es hija de un inmigrante alemán que se llamaba Guillermo Kahlo, que llegó a México en busca de una nueva vida, como tantos inmigrantes, ¿no? Ahí se conoció una mujer mexicana, se casaron y tuvieron 3 hijas. La del medio fue Frida y bueno, ella tuvo una infancia marcada ya muy desde temprano por el sufrimiento. Eso va a ser una constante en toda su vida, ¿sí? El dolor, el sufrimiento físico al cual le va a sacar un jugo enorme para lo que va a ser su labor artística, ¿no? Por ejemplo, Frida desde muy chiquita, ya a los 8 años, manifestó síntomas de la poliomielitis, ¿sí? Una enfermedad que en aquel entonces podía llegar a ser mortal. De hecho, fruto de esa poliomielitis va a quedar convaleciente nada más ni nada menos que 9 meses. Gran parte de la vida de Frida Kahlo, por cosas que vamos a ver a continuación, van a transcurrir postradas, ¿sí? Ya ahí en esta primera enfermedad
sale bastante disminuida en sus piernas, sale con muy poca fuerza física. Quien la acompaña durante todo el proceso es su padre, ¿no? Con quien va a sostener una relación muy linda basada en la asistencia, porque su padre también es epiléptico y ella desde pequeña lo ayudaba a superar las crisis que se manifestaban de esa enfermedad, ¿sí? Él fue quien la cuidó, quien la ayudó, y que después, más tarde, en su momento de rehabilitación, la va a incentivar para que haga actividad física, ¿sí? Algo muy impensado para las niñas de aquella época, Manu. Por ejemplo, Frida llegó a hacer deportes como el fútbol, el boxeo, ¿sí? Actividades físicas exigentes. Ya desde temprano ella es como que se empieza a vestir, sus formas, sus maneras. Algunos las tomaban como un poco hombrunas para una niña de la época, un poco relacionada con lo masculino, ¿no? Cuando llega a la escuela secundaria, ahí ya va a empezar a tomar un poco de contacto con el mundo de lo intelectual, ¿sí? Ella fue a una secundaria nacional de México, donde solamente eran 35 mujeres de 1000 y pico de alumnos, para que te des una idea de lo que representaba para una mujer poder acceder a la educación secundaria en esa época, ¿sí? Pero bueno, le tomó mucho afecto a la lectura, se involucró mucho en la ideología política de ese momento, que era el movimiento estudiantil, estaba muy relacionado con la izquierda, ¿sí? Por lo tanto empieza a leer los primeros autores del anarquismo, del comunismo, entonces va a ir para ese lado ya más intelectual, bohemio, etcétera. Ahí también va a conocer a quien fuera su primer novio de la adolescencia, y bueno, una tarde como cualquier otra, Frida y su novio, cuando ella todavía no había cumplido los 18 años, tomaron un autobús del DF, ¿sí? Que la trasladaba a Coyoacán, el barrio donde ella desarrolló casi toda su vida. Pero en una esquina el autobús es embestido por un tranvía. Si bien el impacto inicial no fue tan fuerte, el gran problema fue que el colectivo se siguió arrastrando y dio contra una especie de ochava, dio contra una pared, ¿sí? Justo del lado donde iba Frida, o sea que ella absorbió casi todo el impacto. Por ejemplo, a su novio no le pasó absolutamente nada, pero las consecuencias fueron terribles, fueron devastadoras para ella. Por ejemplo, la columna se la va a partir en 3 partes diferentes. En una de sus piernas va a sufrir 11 fracturas. 11 fracturas, fíjate lo que es, ¿no? Un hierro del pasamanos del colectivo se le va a incrustar en la cadera y le va a salir por la vagina, ¿no? Se va a romper la clavícula, dislocar un hombro, se le da vuelta literalmente un pie, o sea, un desastre, ¿sí? Es difícil imaginar un dolor semejante y encima quedar vivo, ¿sí? Porque a prima facie parecía que primero que no iba a poder sobrevivir, y después, aun cuando su vida ya no corría riesgo, se iba a poder volver a caminar y llevar una vida normal. O sea que fueron meses y meses y meses de recuperación en una cama, y ahí es donde, si se quiere, toma la primera aproximación con el arte, ¿sí? Un poquito antes de tener el accidente, ella había empezado a trabajar en una imprenta, en un estudio gráfico. Dibujaba casi, digamos, informalmente. Le habían dicho que tenía buena mano para el dibujo, pero ahí sin mucho para hacer, teniendo que abandonar un poco los deportes que le gustaban de chica, ahí se va a ir volcando más para el arte, ¿sí? La incentivó mucho su papá, que le va a conseguir un caballete y un arnés especial para que pueda dibujar y pintar, y va a ser un poco autodidacta Frida, ¿sí? En sus primeras obras ya se ve la vertiente que va a tener ella respecto al autorretrato. Gran parte de la obra que ha dejado Frida Kahlo han sido pinturas de ellas mismas, ¿no? Atravesando los distintos estados de ánimo que iba teniendo. Es como que hacía un poco de una catarsis con sus obras de arte, y mostraba un poco lo que era
la radiografía de su espíritu, ¿sí? Su interior. Muchos, por ejemplo, más tarde van a decir que las obras de Frida Kahlo son surrealistas, ¿no? Porque tenían como todo un simbolismo detrás. Ella va a decir que no son surrealistas porque los surrealistas pintaban cosas que veían en los sueños o bajo estados alucinógenos. Ella lo que decía era que pintaba simbólicamente lo que era su costado interior, por lo tanto eran pinturas bien realistas desde su punto de vista. Por ahí lo que engañaba un poco era la técnica pictórica que utilizaba, ¿sí? Ujú. O sea que tenemos una Frida convaleciente, una Frida atravesada por un dolor difícil de imaginar, un dolor físico que no se va a ir, la va a acompañar durante toda su vida, va a ser sometida Manu a más de 30 cirugías reconstitutivas y más hablando con las técnicas de operación de aquella época, que no son las de ahora, va a utilizar yeso, corsé durante mucho tiempo, le van a incrustar clavos, hierros, bueno, en gran cantidad de obras ella misma aparece justamente con su cuerpo atravesado por esta serie de instrumentales quirúrgicos, ¿no? Lo cual da pie lo que debería doler, lo que debería sufrir. Resulta que una vez que ya puede salir de este estado de postración, empieza a ir muy seguido a las reuniones del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y ahí por una fotógrafa amiga en común va a conocer a el hombre que va a ser el gran amor de su vida, a quien va a acompañar en las alegrías y en el sufrimiento, porque tuvieron mucho de ambas, ¿no? Es quizá una de las parejas de artistas más famosas de la historia, ¿no? Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿sí? ¿Quién era Diego Rivera? Diego Rivera era uno de los principales muralistas mexicanos, ¿sí? En México una de las técnicas pictóricas más conocidas es el muralismo, que son pinturas hechas en paredes a escala monumental, ¿no? Pinturas gigantes. Claro, y este era conocido por las esculturas políticas, ¿no? Exactamente, sí, tanto Diego Rivera como David Alfaro Siqueiros se desarrollaban más que nada en el ámbito de la pintura política, ¿sí? Ellos querían expresar su ideología comunista a partir de sus obras. También Diego Rivera la va a introducir en el mundo de lo que es el indigenismo, ¿no? Va a tomar ahí Frida mucho componente de las culturas originarias de México, en particular de los aztecas. O sea que toda su obra también se va a ver atravesada por este contacto con Diego, ¿no? Diego Rivera, bueno, un hombre absolutamente mujeriego, ¿no? Nunca a Frida le va a decir, bueno, yo te voy a ser leal, nunca te voy a traicionar, pero no me pidas fidelidad, ¿sí? Él decía que cada vez que sucumbía a uno de sus impulsos físicos no había forma de frenarlo, y él tomaba esas relaciones como algo ocasional, que no había sentimientos, etcétera, ¿sí? Frida lo va a aceptar a esa vertiente de Diego Rivera, y se van a terminar casando en el año 1929, cuando ella tenía solamente 22 años y Diego Rivera casi que la doblaba en edad, ¿no? Porque ya estaba superando los 40. Hay una sí. hay una cuenta en Twitter que sube fotos de Frida Kahlo cada tanto, y me acuerdo de hace no hace tantos días, la foto de ellos dos juntos, y abajo decía el elefante y la paloma, creo, ¿no? Así los apodaban en algún momento. Así los apodaban, exactamente, el elefante y la paloma, ¿no? Diego Rivera, un hombre bien arriba de los 120 kilos, alto, corpulento. En cambio, Frida apenas superando el metro y medio de estatura, flaquita, esmirriada, parecía una pareja sumamente dispareja, pero se complementaban absolutamente bien desde el punto de vista del compañerismo, de la convivencia, de lo artístico, de lo ideológico. Por ejemplo, se dice que Diego, desde el primer momento en que Frida, antes siquiera de estar de novia, le llevó la primera pintura para que él la vea, le manifestó su admiración absoluta. Es como que se rindió a su talento, inclusive llegó a decir que Frida era
muchísimo mejor que él, a pesar de que Diego Rivera era un personaje absolutamente egocéntrico. Y por otro lado, Frida se va a transformar en la principal crítica de Diego Rivera, ¿no? Diego va a decir que Frida lo ayudó a crecer mucho como artista, ¿no? A partir de las observaciones que le realizaba, de las críticas, etcétera, ¿sí? Era una pareja que le gustaba mucho las parrandas hasta alta hora de la noche, los mítines políticos que se transformaban también en fiestas de toda la vanguardia artística mexicana. O sea, van a tener una vida absolutamente intensa. También Frida va a abandonar su casa natal, la Casa Azul, y se van a trasladar con Diego a una casa que hoy en día es museo, también ahí en el Distrito Federal de México, que les hace un arquitecto amigo de ellos, con un criterio que se llamaba funcionalista, ¿sí? Que en ese momento para los vecinos del barrio donde ellos vivían era un horror, ¿no? Porque todas las casas eran más bien convencionales, de una fachada neoclásica. Bueno, le meten esa casa que parecía un bloque, hoy en día, digamos, nos resultaría a nosotros bastante común, pero en aquella época era sumamente disruptiva para la casa, ¿no? El formato que tenía. Y estaba unida, tenía dos cuerpos centrales unidos por un puente, ¿no? Más tarde, definitivamente la pareja, cada uno va a ocupar un lado, ¿no? de la casa, y se van a visitar por el puente, ¿no? Frida decía que el puente era como, digamos, el amor que los unía a los dos, pero que cada uno tenía su propia vida particular, ¿no? Así que durante la década del 20 va a ser una época muy prolífica donde ambos van a desarrollar sus carreras, hasta que a Diego Rivera le surge una gran oportunidad, ¿sí? En el año 1931 lo llaman para pintar en Estados Unidos, ¿sí? Diego Rivera pensaba que en México ya no tenía mucho por hacer, quería dar el salto a las grandes ligas, ¿no? Entonces Frida lo acompaña a Estados Unidos. Ahí Diego Rivera se transforma. Claro, los norteamericanos no habían conocido lo que era la pintura mexicana, lo que era el carisma que tenía esta pareja, entonces se sintieron maravillados por su presencia. A Diego lo va a contratar David Rockefeller, ¿no? El dueño de la Standard Oil, fíjate, uno de los magnates más importantes del mundo, y le va a pedir que al gran edificio de la compañía Diego pinte un mural gigantesco en el hall, ¿no? Y Diego Rivera se ve que le gustaba bastante patear hormigueros, ¿no? Porque en ese cuadro inmenso dibuja un grupo de trabajadores, y todos los trabajadores uno tiene la cara de Lenin, el otro tiene la cara de Marx, el otro tiene la cara de Engels, de Stalin, o sea, los íconos comunistas. Es como que de alguna manera él les quiso filtrar el comunismo en el corazón del capitalismo, ¿no? Es más, Rockefeller lo va a apretar bastante a Diego Rivera para que cambie esas caras, ¿no? Y Frida va a decir que no, que él no podía arrodillarse, él tenía que seguir siendo fiel a sus principios, y esta negación de Diego Rivera a cambiar el espíritu de su obra va a hacer que el mismo Rockefeller lo expulse, y tremendo mural que se había hecho Diego Rivera lo va a picar absolutamente todo, ¿no? Qué grande, qué bueno, qué linda historia esa. O sea que era un matrimonio con una personalidad bastante fuerte, sí, que no iba a dejar traicionar sus principios. En esta época también Frida maravilla a los Estados Unidos, si se quiere, con lo que va a ser una marca registrada de ella, ¿no? Las cejas sin depilar. Ella era prácticamente lo que llamaríamos nosotros cejijunta, ¿no? Esos peinados con esas trenzas adornadas con flores, y los vestidos bien coloridos de lo que son las tribus originarias mexicanas, ¿no? Por lo tanto, ella también de alguna manera deja su impronta, aunque en ese momento en Estados Unidos la van a conocer como la mujer de Rivera. Sin embargo, Diego va a decir que mientras él era, si se quiere, el centro de la escena, que lo llamaban a pintar por todos lados, por New York, por Detroit, por las distintas ciudades norteamericanas, Frida se va a dedicar a hacer verdaderas y auténticas obras de arte en silencio. Lo que pasa es que, como habíamos dicho nosotros hace un rato,
no se la valoraba tanto como se la valora ahora. Hay una pintura, Manu, que da prácticamente escalofríos, que es una pintura que ella pinta cuando está internada en el hospital Henry Ford de Detroit, porque ella había quedado embarazada de Diego, pero resulta que por los problemas que tuvo en el momento del accidente, perdió el bebé y bueno, eso la va a traumar por el resto de su vida, ¿no? Porque los médicos le aseguran que nunca va a poder ser madre, ¿no? Entonces, para ella es un golpe fuertísimo y bueno, eso también lo pinta en un par de secuencias ahí en el hospital. Resulta que cuando ya no tiene Diego más encargos en Estados Unidos, la pareja decide volverse al DF, deciden volver a México y ahí se va a dar un fuerte cimbronazo, ¿no? Porque dentro de todas las infidelidades que cometía Diego Rivera, se le ocurre tener una infidelidad con la propia hermana de Frida llamada Cristina, ¿sí? O sea que Frida le había tolerado absolutamente todo, pero esto ya piensa que no es una infidelidad, sino que es un acto de deslealtad, ¿sí? O sea que ahí empieza un periodo bastante oscuro en la etapa de Frida, ¿no? Sobre finales de la década del 30, empieza a darse mucho a la bebida, a las juergas, beber sin control tequila, vuelve a la casa de sus padres, la conocida Casa Azul. El dolor físico no hace más que incrementarse durante todo este periodo. Llega una época en la cual decide cortarse del todo el pelo. Hay varios cuadros donde se la muestra ella misma llorando, exponiendo sus demonios internos. O sea, una etapa muy oscura de la vida de Frida Kahlo. También en este interín ella va a tener muchos romances fugaces en su vida, pero quizá uno de los más conocidos, fuera de su relación con Diego Rivera, es con un revolucionario soviético llamado León Trotsky, ¿sí? Trotsky había sido expulsado por Stalin, el líder de la Unión Soviética en ese momento, ¿sí? De hecho, su vida corría riesgo y va a ser asesinado en México, pero antes de que fuese asesinado, Frida Kahlo lo va a alojar en la Casa Azul junto con su esposa y va a tener una relación amorosa con Trotsky, a lo cual la unía, digamos, su fidelidad a los principios comunistas y también se sentía muy atraída desde el punto de vista intelectual por este revolucionario. La cuestión es que, fruto del asesinato que se le hace a León Trotsky en plena vía pública del DF, por un espía de la KGB, Frida va a ser interrogada muy duramente por la policía, va a pasar un par de días en prisión. El que la hace zafar de todo eso es Diego Rivera. Diego Rivera tenía una relación muy estrecha con el presidente Lázaro Cárdenas, ¿sí? El presidente populista de México de ese entonces. Entonces la saca de prisión demostrándole que, a pesar de que la pareja estaba rota, él seguía manteniendo el amor por ella. Y entonces la pareja decide recomenzar su vida, pero lejos de México. Se van a la ciudad de San Francisco, en California, y ahí, a pesar de que se habían divorciado en 1939, se vuelven a casar en 1940. O sea que Frida y Diego tuvieron nada más ni nada menos que 2 matrimonios. Frida empieza a participar en exposiciones de arte tanto en Estados Unidos como en París, ¿sí? Donde es convocada y aclamada por la crítica. Pero lo curioso es que eran todas exposiciones colectivas. Ella no tenía exposiciones individuales y ahí, de alguna manera, un poco en París no le gusta mucho el tema que se la vea como un personaje exótico. La verdad es que Frida no está muy convencida de que lo que alaben sea su arte, sino que a ella les resultaba un personaje carismático o raro, así que no se va a adaptar a la vida bohemia en París y va a volver a México, ¿sí? Durante toda la década del 40 va a seguir realizando cuadros, va a participar en otras exposiciones, también va a empezar en una etapa de formación de artistas, pero sus dolores físicos se van a ir incrementando, se tiene que seguir sometiendo periódicamente a reajustes en su columna y en su cadera, por lo tanto es una etapa
donde va incrementándose cada vez más este sufrimiento, ¿sí? Ya al llegar la década del 50 es una Frida de más de 40 años, pero que ha sufrido tanto que siente como que su cuerpo es el de una verdadera anciana. Le van a tener que amputar en principio los dedos de los pies y más tarde la gangrena que sufre en una de sus piernas va a seguir avanzando y le van a tener que amputar directamente una pierna. Para Frida esto va a ser un golpe anímico contundente, ¿no? Se va a sumir en una depresión fuertísima y para el año 1953 se arregla una exposición de ella en el Museo de Arte Nacional de México. Obviamente ella estaba postrada en la cama. Mientras Diego Rivera estaba hablando de la obra de su esposa, de golpe se escucha un movimiento fuerte en la puerta y cuando todo el público se da la vuelta de la cabeza para mirar quién aparecía por la entrada, aparece Frida con un grupo de amigos que habían cargado su cama en andas y la llevaron hasta el hall de exposición. O sea que fue una entrada que todos lo recuerdan como una gran anécdota y una entrada triunfal de Frida, que quería ver, por lo menos por última vez en su vida, quería verse triunfar en su propio país, ser profeta en su tierra. El resto de la exposición ella la va a pasar en la cama, escuchando música de los mariachis, tomando tequila, fumando, bien a su estilo. Muchos lo recuerdan como la gran despedida de su vida, ¿no? Fue bien a lo grande. Esto es en el año 1953, Manu. Al año siguiente, en 1954, ya el deterioro avanza cada vez más, empieza a tener comprometidos sus riñones y sus pulmones, y ya verdaderamente se ve que no va a haber mucha salida. Ella de alguna manera lo experimenta como que, es más, una de sus últimas frases que escribe en su diario es que me voy alegremente para no volver nunca, ¿no? Como que de alguna manera el sufrimiento que padecía le estaba nublando la razón. De hecho, con los calmantes que se le administraban, ella intenta más o menos 2 o 3 veces pasarse de dosis para directamente terminar con su vida. Logran interrumpirlo y ella prolonga durante algunos meses más su vida, pero ya, digamos, con la mira fija en irse de este mundo. La última obra que ella hace, paradójicamente, es, cuando uno mira sus cuadros, uno de los más alegres, ¿no? Porque es una fuente con pedazos de sandías cortadas con colores muy vivas, y una de las partes interiores de la sandía dice la frase "Viva la vida", ¿no? Que posteriormente va a ser el título de una canción del grupo británico Coldplay, ¿no? O sea que Frida muere en julio del año 1954, dejando un legado pictórico único, ¿no? Bueno, qué increíble todo lo que le ha sucedido a Frida Kahlo, ¿no? Repasando todo junto, algunas cosas que no sabía, pero bueno, qué transgresora, luchadora, llevando un poco el feminismo en esa época que era, bueno, durísimo. Bueno, ni hablar de su obra, digo, pero lo luchadora que fue esta mujer y todo lo que sucedió, la mala suerte, ¿no? Que tuvo con su vida, con respecto a lo físico, los accidentes, una cosa tras de otra. Muchos, de hecho, Manu, piensan que eso va a asignar su carrera, ¿no? El hecho del sufrimiento físico, ella lo pudo transformar en algo tan bello, ¿no? Tan particular, tan estético. Es decir, supo hacer de algo tan horrible como el sufrimiento físico un arte que de alguna manera trascendió tiempos y fronteras, ¿no? Y como decís vos, triunfó en un mundo de hombres en esa época. Muchos también destacan que hasta ahí la belleza femenina era bastante idealizada, ¿no? Se elegían modelos físicamente consideradas muy bellas, muy bien formadas. Bueno, Frida se pintaba con su bigote prominente, sus cejas prácticamente unidas,
nunca quiso dar un estereotipo de belleza como el que existía en aquel entonces, ¿no? Se quería mostrar tal y como era y que no se avergonzaba en nada de ello, ¿sí? Es como que no se sentía para nada que la naturaleza estuviese en deuda con ella. Bueno, y allá por el año 2007, Chris Martin, el cantante de los Coldplay, estuvo de visita en México, celebró su cumpleaños número 30 en ese momento y promocionó el álbum de Coldplay. Exactamente, que uno dice, ¿qué tendrá que ver Coldplay con Frida Kahlo? Pero bueno, los une que ellos se sintieron de alguna manera incentivados, inspirados por lo que fue la vida de Frida, y ahí decidieron hacer esta canción que es como un himno de celebración de la vida contemporánea, ¿no? Exactamente, bueno, gracias por la historia, la vida de Frida Kahlo, Fabricio. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Será hasta el próximo viernes, Manu. Un saludo para tu audiencia.